RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio RCR750.com y @RCR750 a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les damos la más cordial bienvenida, Yoyana Ahumada, @Yoyiau. Jorge Gómez Jiménez, @Jorge Letralia. Y Kira Kariakin, @Kiracar. Acompáñennos por rcr750.com, accedan a los programas ya emitidos en el canal de YouTube de RCR750 y en nuestro blogspot de libreriasonica.blogspot.com. Contáctenos por libreriasonicaccs@gmail.com o síganos en Instagram, Twitter y Facebook por @libreriasonica. Y no dejes de visitar los perfiles de Radio Caracas Radio en Twitter, Instagram, Periscope y YouTube como @RCR750.com. En el programa de hoy tendremos el gusto de conversar con la poeta Cristian Dimitriades a propósito de la salida de su más reciente poemario, El Cuarto Jugador, con Decir Ediciones. Bienvenida, Cristian. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Gracias, el gusto es nuestro. Antes de pasar a la entrevista, vamos a comentarles algunas noticias de actualidad en el medio literario. Bueno, y hoy en las noticias que queremos compartir con ustedes, queremos invitarlo a leer una reseña del crítico Jorge de Arco, el crítico español, escritor, profesor, y valga la redundancia, crítico y miembro de la Academia Real de San Dionisio de las Artes, Ciencias y Letras, acerca de la reciente publicación Obra Completa, tomo 1, de la obra poética de Eugenio Montejo, en una edición a cargo de Antonio López Ortega, Graciela Llanes Vicentini y Miguel Gómez, que ha sido publicada por la editorial Pretexto. Entre otras líneas, queremos destacar la siguiente. Hombre cultivado y lector impenitente, Eugenio Montejo bebió de su fervor por Borges, del decir renovador de Ramos Sucre, de los espejos que reflejaron el cántico de Sá Carneiro, de las afables maneras de Juan de Mairena, del París de Baudelaire, de la Alejandría de Cavafy, de la Lisboa de los Cuatro Pessoa, y de la mano de su verbo exacto y de su don, puede ahora sumergirse el lector en una obra delicada y humilde, de honda y segura pervivencia. Abre comillas, solo quise estar vivo para amarte, en la tierra veloz, aquí a tu lado. El resto del artículo se puede leer en andaluciainformacion.es, www.andaluciainformacion.es. Un hermoso ensayo, una reseña sobre esta magnífica obra que se acaba de editar. Y bueno, y hoy domingo todavía tienen chance porque esto va a ser a las 3 de la tarde. Hoy domingo será el primer jamming internacional, el primer jamming poético internacional que se hace a través de la plataforma Zoom del Ateneo de Caracas con los poetas Kurt Bauer de Estados Unidos, Girama Castaño de Colombia, Verónica Aranda de España, Francisco Fenton y Oscar Villasana de México, y estarán presentados por Keila Val y Eleonora Requena. En esta ocasión del jamming decidimos un poco ampliar los horizontes del mismo porque dada la flexibilidad que nos permiten estas nuevas plataformas y las redes, queríamos también pues, tender puentes con otros escritores en otras latitudes y se nos presentó como oportuna la ocasión para empezar a hacerlo, en esta ocasión solo con poetas de afuera, poetas de otros países que han tenido pues algún tipo de intercambio y de amistad con el jamming y con Venezuela, ¿no? Que han estado aquí o que han participado en otras actividades con nosotros. Girama nos acompañó en el jamming de Bogotá y Oscar Villasana en un jamming en Nueva York
Si no me equivoco, Kurt Bauer presentó un libro de Fedossi hace poco, el último libro de poemas de Fedossi Santaella, publicado por Boté, y Francisco Fenton ha estado aquí en Venezuela y ha estado en recitales en Venezuela. Entonces, bueno, igual que Verónica Aranda, que nos visitó en el 2019, antes de la pandemia. Entonces, bueno, es como una ocasión festiva de conectar estos 5 poetas que de alguna manera han estado en contacto con nuestra poesía, y por otro lado, pues estrenarnos en hacer uno completo internacional. Hemos tenido invitados internacionales, pero esta vez es uno completo internacional. Entonces los invitamos se pueden inscribir por formacion.ateneo@gmail.com y los esperamos hoy a las 3 de la tarde. En la sección de Letralia les hablaremos hoy de Benengeli 2021. Este es el evento virtual que el Instituto Cervantes celebra desde mañana, lunes 28, hasta el miércoles 30, con entrevistas, mesas redondas y charlas cortas con escritores, hispanistas, traductores, libreros, periodistas y agentes literarios de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Filipinas, Reino Unido, México y Perú. Algunos de los autores que estarán en este evento serán Andrés Neumann, Ricardo Menéndez Salmón, Guadalupe Nettel, Almuena Sánchez, Fernando Iwasaki o Juan Malpartida. Y por Venezuela participan José Balsa, Karina Sainz Borgo y Alberto Barrera Pica. Balsa, en una entrevista realizada en la Biblioteca de la Universidad Católica Andrés Bello, aquí en Caracas, recorrerá los elementos fundamentales de su obra literaria. Karina Sainz Borgo expondrá en un video elaborado en Madrid sus criterios sobre la relación entre el yo del autor y su creación ficcional. Y Barrera Tisca responderá desde Ciudad de México a la interrogante sobre si es la narración un modo de enmascaramiento. El título del evento virtual evoca al supuesto autor a quien Cervantes atribuía el Quijote. Si quieres enterarte de cómo estar presente en estas actividades, entra a la sección de noticias en nuestro portal en letralia.com. Te recordamos que Letralia es desde 1996 la revista de los escritores de habla hispana. Para publicar con nosotros, entra a nuestro portal en letralia.com. Estamos en Facebook y Twitter como Letralia y en Instagram como Revista Letralia. Y como ya saben, pues hoy tenemos en nuestro programa de invitada a Cristiana Dimitriades, poeta, narradora, filósofa y profesora universitaria venezolana, nacida en el Cairo. Bienvenida, Cristiana. A mí me encanta que esté Cristiana aquí porque con ella hicimos el último programa en la emisora antes de la pandemia. Y espero que tu presencia hoy sea un augurio de que vamos a salir de este encierro pronto. Cristiana Dimitriades es de origen griego, nacida en el Cairo, Egipto, en 1953. A los 3 años de edad llega a Venezuela tras la guerra del Sinaí. Es licenciada en Filosofía de la Universidad Central de Venezuela, en la que además es profesora de Estética en la Escuela de Artes, de la cual fue directora. Ha publicado poesía y ensayos sobre arte y filosofía en diversas publicaciones especializadas en arte y filosofía, tales como Imagen, El Papel Literario, la revista La Amigal, la Revista Nacional de Cultura, el Suplemento Cultural de Últimas Noticias, entre muchos otros. Ha sido compiladora del volumen Mínima Antología de Estética, editado por el Fondo de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela, y ha escrito una serie de textos para catálogos y libros de artistas nacionales. Es autora de la novela Shabbat, publicada por Grijalbo en 1997, y los poemarios del Eterno Retorno, La Draga y el Dragón 1987, Encuentros del Poeta con el Psicoanalista, Fundarte, Caracas 1991, y Voz de Fondo, que reúne 3 libros escritos entre 2003 y 2019, editado por Oscar Todman Editores, que se llaman los 3 libros, Todos los Bordes, Hablo una Lengua y Voz de Fondo. Hace apenas una semana, al abrigo de la editorial Decir Ediciones, que comanda la poeta y editora Mira esta Casa de Armas, junto a Nela Armas y María Clara Sala, vio la luz en Caracas un nuevo poemario de Cristiana Dimitriades, llamado El Cuarto Jugador, que fue presentado con palabras de Graciela Llanes Vicentini. La ceremonia tuvo una particularidad muy especial porque fue, digamos, mixta. Fue presentada vía Zoom, por supuesto, pero
tanto la autora como la editora y la presentadora estaban en esa casa tan querida donde hemos hecho tantas presentaciones, que es la librería Cálatos, y eso le dio una calidez muy especial a la presentación. De manera que te damos la enhorabuena por ese nacimiento, por esa manera tan original de presentarlo, y podríamos comenzar diciendo que, tal como reza la contraportada, a cargo de Verónica Aranda, la poesía de Cristian Dimitriades oscila entre el aforismo, la filosofía, el lenguaje y lo fragmentario. A ver, Cristian, filósofo y poeta al mismo tiempo, pero bueno, sabemos que Platón expulsó a los poetas de la República. Se supone que los sentimientos no deben gobernar la razón, pero después vino Nietzsche y dijo que Dios había muerto. ¿Cómo se armonizan en ti esas dos sentencias, esas dos verdades tan aparentemente absolutas? Bueno, en el libro 10 de la República, en efecto, como dice, Platón expulsa a los poetas de su república ideal porque son creadores de imágenes y no de verdades. Claro que con Nietzsche, toda la filosofía de Occidente, que tiene su base en el socratismo, platonismo, hace un giro, ¿no? Con Nietzsche. Y para Nietzsche el arte es una de las manifestaciones más altas del entendimiento. Por supuesto que simpatizo con Nietzsche en este sentido, y creo que todos nosotros, todos los artistas, ¿no? Cristian, siguiendo con la cosa de la filosofía, bueno, el libro me encantó, y hay algunos poemas que me gustaría destacar a lo largo del programa. Uno de estos poemas habla precisamente de la filosofía y es bastante profundo, a pesar de que son solo 4 líneas. Dice: por refugiarse en el sentimiento de su propia cordura y esquivar la herida, ¿cuántos filósofos nos han hecho bostezar? No es el pensamiento la auténtica lesión entre las palabras y el mundo. Háblanos de ese concepto de la lesión, ¿no? Porque nosotros solemos interpretar las palabras como nuestra relación con el mundo, como nuestro contacto con el mundo, pero tú hablas de otro concepto, de una lesión. Sí, bueno, muchas veces la filosofía muy sistemática, demasiado rígida, puede ocultar esa parte emocional de las personas. Y quizás es allí, en ese terreno, donde me moví en ese fragmento. Ocultan quizá una herida primordial, una herida. A mí me encantó el poemario, Cristiane. Además, toda la referencia a las barajas, o sea, todo lo que haga referencia al juego siempre me gusta mucho entre la poesía, por todo, desde los juegos de dados, o sea, todas las alusiones que hay en referencia al azar dentro de la poesía y descubrirlo en este poemario me gustó mucho, sobre todo esa noción de que uno es el jugador, o sea, uno es parte del juego de la vida, pues de que uno es uno de los jugadores dentro de un ensemble que hay en la vida y que eso pues trae toda una serie de situaciones, de sorpresas, de reflexiones en ese sentido, ¿no? Así que eso, bueno, eso me encantó del poemario, pero además que todos los poemas sean como, bueno, sean primero poemas en prosa y segundo que sean pequeños fragmentos de eso, de reflexiones, aforismos, como muy bien dijo Verónica Aranda, que va a estar en el Jamming este domingo, pero sentir esos fragmentos que además sean tan contundentes, con una cadencia rítmica tan envolvente, porque todos tienen una muy hermosa melodía para mi gusto, son muy armónicos y al mismo tiempo son como esas cápsulas de momentos de reflexión que todos hemos tenido durante estos tiempos de encierro. Tú me contaste
yo te dije, oye, estoy muy contenta por tu nuevo poemario y tal. Y me dice, ay, a lo mejor te comento de mis 2 libros. Y yo, 2 libros más, ¿dónde salieron? No, están por salir. Y digo, y eso, bueno, este encierro. El encierro te hizo, o sea, un absoluto bien productivo, ¿no? De producción literaria, pero este libro en particular, no, ya nos hablará de los otros 2. Este libro en particular me encantó porque es eso, es la contemplación, es el chance de contemplar lo que nos está pasando, pues por dentro de toda esta, de esta situación, pero que además los podemos extrapolar, o sea, no estamos necesariamente confinados a la situación del encierro por la pandemia, para poder leerlos, o sea, se leen sin necesidad de circunscribirlos a esta situación, creo yo. Bueno, este era un comentario, no una pregunta en realidad, pero me gustaría que que nos dijeras por qué este estilo. Bueno, sí, el primer fragmento juega un poco, es una misiva, es una carta. Es una carta a ese lector metafísico, ese no sé quién, que se presta para conversar en esos días donde tu habitación se convierte casi que en un claustro, ¿no? Entonces, eran como cartas. Y entonces juego con las barajas del bridge y el cuarto jugador, que no es otro sino la figura del muerto. En el bridge hay 4 jugadores y hay el que tiene más puntos, más triunfos, hace que su pareja explaye las cartas sobre la mesa y entonces el muerto no habla, el que cartea sus cartas es el otro. Entonces es un juego con el lector, con esa figura del muerto que Lacan creo que utiliza como la figura del psicoanalista a veces. O sea, que el psicoanalista haría como en el muerto, en el bridge, ¿no? Entonces, bueno, jugué un poco con esos elementos y bueno, con la pandemia también se acrecentó un poco esa sensación de no tener fundamentos, no tener cimientos, de un poco esa ataraxia, esa apatía epicúrea, ¿no? Del sinsentido, de lo que pueda pasar es un poco azaroso. Y bueno, por ahí escribí, y el segundo libro, que sería Verdad dice, quien sombra dice, que es un verso de Paul Celan, que le da título a ese, es como una continuación, pero es un juego con la sombra también. Y otro pequeño poemario que escribí, que es Back to Black, con el título de Winehouse, ¿no? De la canción De Vuelta a Negro, ¿no? Pero en el cuarto jugador, bueno, se mezcla mucho esa sensación de encierro obligado, porque en el fondo todos los que escribimos estamos de alguna manera encerrados, pero sin obligación, ¿no? Cristian, de alguna manera, Verónica Aranda alude al cuarto jugador como el silencio y la importancia del silencio en la poesía. Yo lo leí, me gustó, me fascinó el poemario, me encantó. Es más, jugué a lo oracular con el poemario y me sorprendió. O sea, le hice preguntas y el poemario me respondió. Está el silencio, está la sombra a la que acabas de aludir, y está algo que está presente en varios poemas, que es como que la palabra viene a ser como una herida que sustituye paradójicamente a lo no nombrado. Entonces hay como una relación entre el silencio, la sombra, viene a ser entonces como lo inefable, lo que la palabra misma no puede alcanzar. Es una pista eso, podría ser una pista para leer. Sí, tienes razón. Bueno, es una manera de hacer el deshacimiento, ¿no? La palabra pretende tomarlo, pero al nombrarlo también nombra su ausencia. Esa es la paradoja, ¿no?
pero claro que la palabra pretende un acercamiento al otro. Eso está allí, ¿no? Y hay palabras que también uno no puede nombrar, que cortan la lengua, ¿no? O sea, una cuestión de los adjetivos que uno mira, quiere tener cuidado porque, bueno, creo que ese es el trabajo, ¿no? De la escritura. Cada quien tiene sus escogencias, sus predilecciones en eso, pero es bastante parco el texto, ¿verdad? Creo que es bastante, muy austero. Creo que me moví en esa situación. Sí lo es, sí lo es, pero es de una autoridad que sí es austero en el sentido de que es muy conciso, o sea, todos los textos son muy concisos, muy decantados, digamos si eso lo llamamos austeridad, pero eso es lo que creo que le da también su contundencia a todos esos textos, son como pequeñas pastillas o pequeños, sí, pequeñas flechas, o sea, porque hay unos que, bueno, que invitan como a la reflexión, pero hay otros que te impactan y te dejan como, bueno, ¿verdad? No sé, son como pequeños golpecitos, pienso yo. ¿Por qué no nos lees algunos? Lee quizás el primero, que es la misiva que mencionaste. Sí. El destinatario de estas palabras me dispensará por no acatar el manual de las buenas costumbres propias de toda misiva. Es un alivio no tener que someterme a las reglas que la correspondencia exige. Son letras inermes, frases que el oleaje dispersa cuando alcanza la desolada orilla. ¿Leo otros? Sí, o quizás avanzamos y vamos leyendo. Me llama como la atención eso. Bueno, si me permites, yo quería comentarte algo sobre el concepto de lo efímero que está como flotando en todo el libro. Tú hablas al principio de los nómadas. Hay una reivindicación del olvido en la página 29, el poema 25, que es magnífica, ¿no? Donde dice bueno, que el mundo no comprende la importancia del olvido. Hablando un poco de ese tema de lo efímero, de ese dejarse llevar hacia la nada al final. Si quieres leer el texto y comenta. ¿Qué? Página 29. Sí, lo que pasa es que yo los tengo, este libro, sí, déjame ponerme los lentes entonces, porque la letra para mí es pequeña. Aquí lo tengo, que se abrió ahí mismo. El mundo desconfía del olvido. Por supuesto. Lo considera una falta, una privación, algo que no ha alcanzado su plenitud. Por eso se ha dado a la tarea de crear máquinas para que toda escritura, todo rastro, queden indeleblemente inscritos en su registro. No comprenden la importancia del olvido, su deslealtad, su desmemoria frente a los episodios más dolorosos de nuestra existencia. Su involuntaria omisión, que en su insondable faena mina, extrae, filtra, sedimenta y solo conserva los metales más preciosos de nuestra existencia. Por ahí me había perdido una línea. No te preocupes. Sí, la necesidad de recordarlo todo, bueno, está presente en todos nuestros medios de comunicación. O sea, Google se acuerda de cosas que yo no me recuerdo, me meto en el teléfono y veo, o sea, que saben de mis gustos. No hay una rendija por donde filtrar el olvido, ¿no? Y lo importante que es para la salud de nuestro equilibrio. O sea, el olvido es lo que nos permite muchas veces continuar.
si memorizáramos todas nuestras situaciones dolorosas, sería terrible, ¿no? Cristian, pensando un poco en, digamos, en darle información a quienes quienes están compartiendo con nosotros, de las palabras maravillosas con las que presentó Graciela, que bueno, indudablemente hizo todo un ensayo que proyectó del poemario hacia atrás y hacia adelante. Ella mencionó que de alguna manera el bridge es una pista que ya aparece en tu novela. Entonces, el escritor no se obsesiona con un tema por simple capricho. Ahí hay unos misterios maravillosos, pero el juego del bridge tiene, lo poco que conozco, tiene unas reglas muy particulares. Lo importante es que además del azar también está el tema de la subasta, o sea, de esa cosa que tiene un valor real. Hay una competencia, o sea, hay una serie como de parámetros muy duros, como muy rígidos, pero a la vez muy imponderables. Entonces, me gustaría un poco indagar cómo llegas tú, más allá del yo poético, cómo llegas tú al bridge, porque indudablemente que uno como lector comprende ese silencio, ese cuarto jugador en donde uno también está involucrado, donde está lo que no termina de alcanzarse, etcétera. Pero para ti, o sea, ¿cómo llegas? Porque, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, el boxeo, que a mí particularmente me atrae mucho, me atrae por una cantidad de cosas que hay ahí que son muy extrañas y a todos los seres humanos nos pasan esas cosas. Entonces, a mí me llamó mucho la atención la pista que Graciela fue siguiendo para ir como adentrándose en tu corriente, en tu propuesta poética, ¿no? Sí, bueno, de hecho, el azar está presente en el bridge, pero como dato biográfico, mi familia, o sea, somos mediterráneos, el juego está presente. Mis tíos abuelos eran campeones de bridge, mi tío materno era un jugador de primera que hacía torneos y mi esposo también jugaba bridge. Yo con él me enseñó unas cuantas claves, pero había tantas convenciones que no iban con mi carácter, porque en vez de jugar lo que te daban era una convención tras otra y era como, o sea, al principio es muy duro, o sea, es duro, pero es un juego muy interesante. Yo miré muchas veces jugar a mis tíos, a mi esposo, en los torneos que ellos jugaban, ¿no? O sea, me interesaba, pero a mí me gusta el juego. Sobre todo me gusta la ruleta, el blackjack, me encanta. O sea, el azar me gusta. Eso creo que tiene que ver con lo mediterráneo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que a todos nos gusta el juego en realidad. Venezuela es un país de jugadores. O sea, dígame lo que hablábamos el otro día con Daniel Centeno, lo que es el 5 y 6, la lotería, los animalitos, el truco, el dominó. Así. Pero las cartas tienen otra cosa. Otra cosa, tienen eso una es verdad. Entrada a otro mundo. Sí, eso es cierto. Pero no es un juego de acá, digamos, las cartas, más el dominó, porque el invierno es lo que hace que la gente quizás se reúna y juega cartas, porque es propio del encierro, pero no veo mucha, o sea, casi todos los jugadores de bridge son extranjeros. En cambio, Póker, el dominó. Tampoco. El póker. El póker también me gusta. El póker son juegos rápidos, ¿no? Y se puede jugar hasta al aire libre, pero el bridge es difícil. O sea, se necesita mucha concentración, como el ajedrez. Sí, es de estrategia. Estrategia y concentración. Y es que tú juegas Precisión. con tu pareja. Con tu pareja es que tú haces juego, no es un juego individual. Entonces tú le das las claves, que tú tienes tantos triunfos, y entonces él sabe a qué atenerse, si pasar o si declarar.
es complejo. A mí me encantó este poema de la página 23, el poema 19, que habla de los triunfos, pero es maravilloso porque hace metáfora del juego con la vida. No sé si lo pudieras leer. Página 19. Página 23, es el poema 19, en la página 23. Sí. Tengo un montón de picas y corazones, sin embargo paso la mano. Te cedo el turno solo por escuchar tu voz en medio de la inmensa sala. No importa si pongo en evidencia mi torpeza al descartar los naipes sobre la mesa. Supongo que yo no sabría qué hacer en medio de tantos triunfos. Ese poema me encantó. Sí, me encantó porque puede ser muy literal en referencia al bridge, pero en referencia a la vida y a los azares de la vida y a los... me encantó eso de no saber qué hacer en medio de tantos triunfos, de poner mis cartas sobre la mesa. O sea, eso todo me pareció muy metafórico. Cristian, en relación a tu origen, es decir, viniste de 3, 4 años para Venezuela con tu familia, digamos que eres un inmigrante con una historia muy particular, ¿no? Con estas historias de hoy en día, aunque entiendo que viniste por un episodio terrible que ocurrió en el Cairo, que fue la famosa Guerra del Sinaí, ¿no? Pero siempre en el poeta, en el creador, pero en el poeta especialmente, queda esa especie de sustrato de la lengua que se aprendió y se olvidó, o la lengua que se hablaba en casa, pero no se hablaba necesariamente en la escritura. ¿Cómo aparece en ti, cómo te relacionas con tu tema de la infancia y con esa doble nacionalidad y el idioma? Sí, bueno, como tú decías, yo llegué a los 3 años. Mi familia era de Alejandría, aunque yo nací en el Cairo, mi familia era de Alejandría. Y allá había muchas colonias. Mi bisabuelo era italiano, Casuto. Mi papá era grecochipriota. Mi abuela tenía nacionalidad francesa, pero era de Túnez. Y entonces era como una torre de Babel de idiomas, pero mi idioma materno fue el francés. Yo nunca hablé árabe. Mi abuela y mi bisabuela un poquito hablaban árabe, pero salimos justamente cuando se inicia la contienda y yo llego aquí con un pasaporte británico porque era grecochipriota, mi abuela francés, mi mamá también británico, porque mi abuelo era medio inglés y medio griego también, el materno, porque con mi papá yo perdí contacto en ese momento que yo me vine aquí, solo tengo el apellido de mi padre. Y mi abuela creía que cuando estaba en Venezuela, que le entendían, ella hablaba en italiano, les hablaba a la gente en italiano. Entonces yo escuché mi mamá estudió con las Ursulinas en Sudáfrica y ella habla perfecto inglés. Es decir, yo no hablo tan bien el inglés, mi mamá lo habla perfecto, pero yo nací en ese cúmulo de lenguas, ¿no? Pero mi idioma creo que es el castellano. Lo demás lo hablo, pero no estudié nunca el francés ni el italiano, pero lo leo y sí, lo logro leer. Más que el inglés me cuesta un poquito. Cuando estoy obligada lo hablo. Tú me preguntabas que seguramente esa mezcla, bueno, creo que nutre, ¿no? Nutre porque uno ve la palabra de distintos ángulos, empieza uno a hacer sus pequeñas y caseras traducciones, ¿no? Hay dos textos que me gustaron mucho, con los que me sentí como muy cercana, que tienen que ver con la huida. Está en la página 10, pero hay otros también, como el de la página 6, que tienen que ver, no mentira, con la página 7,
que tiene que ver con el peso de las palabras. ¿Quieres que lo lea? Sí, por favor. Mi amigo dice, las 6 es la hora del cuchillo. No se equivoca. Cuando el sol se retira, nos deja una herida en el corazón y también en las palabras. Sí, esa cosa de la venida de la noche, del crepúsculo, y de eso del peso de las palabras. Ese creo que es está en la página 9, perdón. Que es Exacto. Es el que tú buscabas, ¿no? Sí, sí. Lo voy a leer. Esta tarde escribo como quien lanza arena al viento, porque el viento esparce esa minúscula materia y la incorpora en otras materias. Hay que saber deshacerse también del peso de las palabras. Y el otro es el de la huida, que es el 10, de la página 10, perdón. Sí. Página 10, ¿no? Por número de poema, por eso es que estoy perdida. Es el poema número 6. De la filosofía, el filósofo del lenguaje. Un filósofo del lenguaje escribió alguna vez, la vida eterna solamente le pertenece a quienes viven en el presente, pero yo vivo esta eternidad rota, fragmentada, en constante huida. Sí, hay varios que tienen que ver con eso que tú dices, que es la huida, y este también quizá tiene que ver, silenciar esta voz que impertinente regresa, quebrarla. No sé si es la mía o la de aquella ninfa de los bosques, forzada a repetir las últimas palabras que escuchaba. Pero sabes que escuchándotelo ahorita, más allá del tema de la huida que indudablemente, claro, lo alude, también hay una recurrencia que está en el poema del momento en que el yo poético quisiera ser otro y subirse al escenario, qué sé yo. También hay una recurrencia a la imposibilidad de ser una sola cosa, de ser una coherencia, de ser una unidad. Y el otro que me gustó muchísimo, porque además va a contracorriente de toda la tendencia tan impresionante que hay ahorita con el tema de la memoria y el testimonio, es justamente el poema sobre el olvido, que está en la página 29, que me gustaría muchísimo que lo leyera. El mundo desconfía del olvido. Me parece, bueno, impresionante justamente porque todos estamos ahorita en el tema de la recuperación de la memoria, de recordar, y entonces es como muy sorprendente, ¿no? Ahí aparece la daga amorosa de la filósofa, pero envuelta otra vez en la poesía. Ya leyó ese poema, Yoyi. Ay, no lo oí, es que no lo escuché. Bueno, sí, era el momento que no tenías audio. Exacto. Sí. Pero, o no sé, o si quieres complementar lo que hablamos anteriormente, a mí, digamos que a mí lo que me gusta mucho de este poemario es justamente la reflexión, o sea, todo lo que quizás, que lo dije al principio, pero bueno, lo reitero, todo el encierro obligado nos ha combinado pues a reflexionar sobre nuestra situación, sobre nuestra circunstancia como seres humanos dentro de este mundo que se nos está presentando cada vez más complicado, ¿no? Pero que se puede extrapolar perfectamente a la existencia, ¿no? A la reflexión sobre la existencia. Y el de la huida es un tema que a mí particularmente me despierta cosas porque yo lo trabajo también mucho y es sobre, no es la evasión directa o explícita o concreta, sino es como una huida de búsqueda, más que todo. Y no sé si en el caso de lo que tú estás planteando en estos poemas, quizás tenga que ver con eso, que es una huida, o sea, desprenderse de sí pero para también encontrar y buscar, o sea, en una búsqueda de otras cosas.
de crearse nuevamente? Bueno, yo creo que tiene un tono pesimista, ¿no? No sé si va al encuentro del otro, pero no sé si va a la búsqueda de algo en particular. Fíjate, por ejemplo, aquí creo que lo explico, ¿no? En un fragmento que tiene un poco que ver con lo que tú dices. Poco importa la acción, importa este vacío que dejamos a cada paso, titubeante y sin respuesta ante el desenlace. Son estos silencios tendidos sobre la nada los que incitan a nuestra voz a volverse habla, a escribirse en el limitado trecho que nos confiere la incertidumbre. A mí me gusta en particular este fragmento que es un poco, creo que no lo leí tampoco la otra vez, si quieres lo leo. Ha sido un malentendido, te dije. Reflexioné sobre el significado de esta palabra, compuesta por el mal, esa suerte de no ser para los estoicos, especie de contrahechura equivalente a la nada, y de otra parte por el entendimiento, referido a su desatino, a su desvío por la senda incierta de la sinrazón. Sí, ha sido un malentendido entre dos puntos de vista en discordia, pronunciado durante nuestra parca despedida. Cuando yo finalizo aquí, que digo, dime por qué hay tanta seriedad en tu rostro, lanza de una buena vez cualquier baraja, da igual, es solamente un juego, la vida nunca es conforme a nuestras voluntades. Ahí creo que es un poco fatalista, ¿no? No va al encuentro, sino hay que dejarse guiar por el azar, porque aunque uno se imponga, nunca vas a obtener exactamente lo que tú tenías planificado. Exactamente. Es que creo que además uno nunca lo obtiene. O sea, yo creo que cuando uno obtiene lo que uno tenía planificado también es una cuestión de suerte. Es más lo que juega el azar, creo yo, que lo que juega el control o la voluntad. O sea, la voluntad es algo que de repente pasa. O sea, que de repente los hados o el universo permite que logre sus objetivos. Pero lo que tú dices es cierto. El fatalismo, hay un destinismo que creo que además es un poco, no sé si mediterráneo, a mí me suena más eslavo que otra cosa, pero es posible que tenga que ver con los griegos, más que con tu origen griego, que es esa cosa del destino, ¿no? De que todos tenemos un destino y que no necesariamente sabemos cuál es ese destino y que nos hace trucos, nos hace trampas y nos hace creer que tenemos control, pero no tenemos ninguno, ¿no? Me gusta eso quizás estoy descubriendo que eso es lo que me ha atrapado de tu poemario, porque yo creo mucho en eso. Yo soy fatalista, pues también. Creo que hay un destino que uno desconoce y que el azar, el azar que es azar para uno, pero que quizás no es un azar en lo absoluto, que a lo mejor eso está escrito en alguna parte y uno no lo sabe. Cristian, hablamos mucho de lo que significa el azar, ese cuarto jugador. ¿Tú crees qué rol juega para ti dentro de tu trabajo poético el silencio? Porque sobre el silencio se han dicho muchas cosas, o sea, el silencio puede ser evidenciarse en la página, en la estructura de un poema, pero en ti, por lo que leo, por lo que dicen las palabras de Verónica Aranda y por lo que uno lee en el tránsito del poemario, significa otra cosa. O sea, así como creo que la sombra también es algo que te signa porque aparece muchas veces, porque aparece en tus títulos. El silencio, ¿qué te significa? Es lo dentro de tu proceso de llegar al poema.
Para mí es la página en blanco, el silencio. O sea, ese lugar donde uno puede conversar, acercarse a ese tácito lector, ¿no? Eh, el silencio también como juego de vacío, de vacío y de poder entrar allí, ¿no? Porque solo en el vacío se puede uno puede entrar, ¿no? Pero no tiene así una significación más allá del creo. O sea, no lo he pensado mucho, la verdad. Aunque admiro el silencio en el blanco de Malevich o el silencio de John Cage. O sea, me gusta el silencio y pienso que claro, hay poesías que le dan mucho valor al no decir. O sea, hay momentos que no es necesario esos cortes que son como silenciosos, pero no le doy así una importancia, digamos, como al azar, a otras cosas. Aquí no lo he pensado, no lo he pensado mucho, pero sí veo que lo digo muchas veces, tienes razón. Fíjate, Cristiana, hay un tema interesante con la identidad, tanto en este poemario como bueno, a nivel general, ¿no? Contigo, porque bueno, tú has sido tantas mujeres, ¿no? Eh, con tantas corrientes confluyendo en tus orígenes. Y hay un poema, el poema 34, que está en la página 38, donde dice: dos letras para decir yo, pronombre estrecho, mezquino, incorpóreo, que prescinde de tantas otras mujeres que he sido, que sueño y que a veces soy. Y bueno, leyendo ese poema, cuando lo leí la primera vez estaba pensando bueno, cómo han estado desarrollándose estas identidades dentro de ti. Incluso en tu libro anterior, en Voz de Fondo, hay un poema donde tú te diriges al lector y dices: lector, toma este poema, repítelo en alta voz. Lo sé, su inventor llegó a ser arrogante y hostil. No temas, se ha vuelto humilde y hasta ruega por ti, porque no abandones su bestia dócil a punto de morir. Entonces hay como un juego de identidades aquí, ¿no? Sí, bueno, yo recuerdo mucho que mi abuela cuando me veía a mí o a mi mamá decía: ¿dónde está el niño que tú fuiste? O sea, uno no es el adolescente que fue la mujer de los 20 años, de los 40, uno es totalmente diferente, pero está en uno. Pero creo que, claro, uno lo absorbe, pero lo transforma de tal manera que no sé dónde quedan esos vestigios de uno. Sí, el yo es un pronombre estrecho. Es estrecho, pero también es como un universo, o sea, es un universo de cada yo, de cada quien, es como un universo particular. El tuyo es fascinante por todas esas confluencias biográficas tuyas de nacionalidades, idiomas, gentes que confluyen en ti. Ah, eso me parece bien fundamental en tu perfil, en lo que ha determinado tu obra. Sí, creo bueno, toda esa herencia se manifiesta en nosotros, la herencia del mestizaje. Pero yo siento muy mío el país. Es decir, yo soy de las pocas personas que si tuviera que, que, que irme, no quisiera irme de aquí. Todo el mundo está buscando, oye, cómo me gustaría vivir en Madrid o en Nueva York. Claro, me gusta viajar, pero no necesariamente irme de aquí. Me encanta el clima, me encanta el verde, me da mucho dolor ver la pobreza que uno ve al salir de la casa, pero, pero yo formo parte de esto y también de este caos, porque formo parte de él.
lo del mestizaje, bueno, yo me recuerdo mi padrastro, yo como llegué con pasaporte británico, cuando yo me hice venezolana, me llamaron de la embajada británica para preguntarme si yo quería seguir siendo. Mi padrastro me decía, pero bueno, tú puedes tener las dos nacionalidades. Y yo no entendía, no, yo solo quiero ser. Entonces todo el mundo ve eso como una tontería de mi parte. Y también nunca, o sea, me quedé con la venezolana, me casé con un italiano y no, él metió los papeles, pero yo jamás he tratado podría por mi sangre judía, sefardí, optar quizá, pero la verdad es que me basta porque no me pienso ir de aquí. O sea, no, puede ser un viajecito, pero no irme. O sea, creo que a veces Sí, uno... solo de turista. Ah, sí. Solo de Pero turista. uno a veces se arraiga más a esa segunda nación que te acoge que los propios que son de aquí. O sea, o porque ya viví quizá un exilio, no quisiera para nada un segundo exilio. Claro. Bueno, y yo también creo que, bueno, en mi caso, yo me considero también súper venezolana y luego me acuerdo que tengo el nombre que tengo, o sea, que nadie jamás piensa que soy criolla, o sea, y eso siempre es muy paradójico en uno, porque uno, bueno, se cree criollísimo así como una arepa y resulta que tienes un nombre que no necesariamente significa, o sea, es significante de eso, aunque tú te creas en tu esencia sumamente de aquí. A mí yo tuve que irme para poder entender que pertenezco, ¿no? Eso es yo creo que el dilema de todos los que somos o hijos de inmigrantes o hemos venido para acá. O sea. ¿Y Yoyana de dónde es? El nombre no es de acá, ¿verdad? Yoyana. Yoyana es chileno, cubana, ¿what? Ah. Venezolana. Sí, y en la Biblia aparece Shoshana y aparecen una... No, esto es cubano totalmente. Jorge y Georgina, se le dice diminutivo Yoyi, zúmbale Yoyana y ya está, listo. No, una mitología. Jorge sí es criollo. Jorge. Yo soy aragüeño margariteño, soy yo. Ah, sí. Bueno, yo sabía que eras de Aragua, de Cagua, ¿no? ¿No? Sí, yo soy nacido en Cagua, sí. Pero mis padres, bueno, mi mamá es de Cagua y mi papá era de Por la Mar. Ah, me encanta. Quería, bueno, porque nos queda poco tiempo, Cristian, pero quería preguntarte, pues, el libro se escribió en el primer semestre del año pasado. Sí. Durante, bueno, esos primeros meses de esta pandemia que no termina de fumarse. Y por lo que dijo Kira, entonces tienes otros 3 libros escritos. Cuéntame dos más. 2 libros más escritos. ¿Cómo ha sido eso? Pues, ¿cómo ha sido estar escribiendo en pandemia? Bueno, el segundo libro, Verdad dice quien sombra dice, que es como te dije, es un verso de Paul Celan. Es un juego con la sombra, pero tiene el mismo aliento que el cuarto jugador. Creo que es como una segunda parte, o tiene el mismo, sí, es la misma respiración. En cambio, Back to Black es en verso, es otra cosa. O sea, son versos, pero ese no lo puedo leer porque no sé abrir la pantalla. No sé abrir el doble de la pantalla. No puedo leer ninguno. Lo dejamos como primicia para otro día. ¿Todavía eres profesora en la universidad, Cristiano? No, ya estoy jubilada. Estamos en los 300 años, en el año jubilar. Ya te retiraste. Sí, me retiré. En la escuela de arte dabas clases. Sí. Empecé ahí. Bueno, yo empecé con el Instituto de Arte. Cuando era instituto,
y empecé como auxiliar de investigación. Y entonces en un momento dado la escuela, el instituto se convierte en escuela, y cuando se funda la escuela empezamos a dar clases. Yo fui preparadora de Isaac Chocrón. La primera vez que tuve que hablar en clase fue en el auditorio con 200 personas y quería salir corriendo. Pero después, cuando ya la escuela empieza a tomar, yo estaba en el departamento de cine, pero después cuando se crea las materias de una manera más estructurada, yo paso a estética, que era lo natural en mis intereses, ¿no? Filosofía y arte, y yo siempre había tomado alguna extra filosófica en letras. Y, bueno, entonces empecé ese camino hacia la estética y sí, di más de 25 años clases en la escuela. Mira, antes de retirarnos, ¿podrías leer el último poema? El último. Sí. Ese lo leí, o el de las aves. ¿Leíste el 47? El de la página sí, 47, 43. Sí lo leyó. Estamos hoy pilísimas, yo y yo. Entonces sí, el 46. El de la página 46. El anterior. Sí. Por alguna misteriosa razón, hay aves que se arrojan al agua en picada para morir. Este impulso hacia la muerte es así al de quienes juegan contra sí mismos. Su obsesión no reside en el placer del juego o en la ganancia que puedan obtener, sino en su desesperada entrega al azar, en su fascinación por las fichas que caen sobre la mesa, encubriendo una pérdida ancestral. Como verá, cuando uno lee, yo entiendo a los actores, Yoyana, porque siempre uno le da un giro diferente cuando lee en voz alta. Yo, por ejemplo, allí yo taché. Ya, fácil, editaste. Edité, reeditas. Porque entiendo que un actor, hay palabras o hay frases que uno las va acomodando, ¿verdad? Verbalmente. Te da chance leer el de la página 42, el 38, que sí, tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo Kira antes. Creo que ya nos está... Ya. ¿Página? Bueno, si no hay chance. De 3 líneas ya. Sí hay, son 30 segundos más. Dale. ¿La página? Página 42. Ahora sé que la divinidad es vana, sorda, muda, impasible. No concede tregua al sufrimiento de los mortales. De ella solo quedan las cenizas de la fe. Oye, gracias por acompañarnos hoy, Cristiana. Y la verdad es que yo me tiene fascinada el poemario y me resuena tantísimo, o sea, me encuentro tanta afinidad en él que bueno, ya te lo conversaré en otra ocasión. Bueno, yo les agradezco muchísimo a ustedes, a Yoyana, a ti, a Jorge. Pasamos un rato muy agradable, además. Me encantó. Siempre es un gusto leerte y siempre es un gusto hablar contigo. Siempre, Cristiano. Gracias a Letralia también. Bien, les recordamos que en la dirección general de RCR 750 está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Winitza Arcaya, en los controles el hombre más paciente del mundo, Ian Bururu Martínez, y quienes compartimos con ustedes. Kira Kariakin, @Kiracar. Yoyana Ahumada, @Yoyiau. Y Jorge Gómez Jiménez, @Jorge Letralia. Y así concluimos esta emisión de Librería Sónica. Literatura para untar. Recordándoles que pueden volver a disfrutar de este programa en el canal de YouTube de RCR 750. Y así nos despedimos hasta el próximo domingo. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.